Cada vez que iniciamos un año nuevo, cada uno de nosotros, los seres humanos, de manera individual, personal o familiar o de manera colectiva, tenemos planes y propósitos y tal vez los esbozamos o tal vez los pronunciamos, algunos incluso los escribimos y pensamos que durante el trayecto de todo el año podamos realizarlos, llevarlos a cabo, cumplir con algunas metas. En fin, son un sinnúmero de situaciones, circunstancias que conlleva cada inicio de año. Y bueno, de manera personal, por la gracia de Dios, yo quiero por lo menos grabar 10 mensajes entre los domingos y entre semana, para poder de alguna manera pues llevar a cabo este propósito que tengo, esta idea que tengo en cuanto a algunas de las cosas que podemos llevar sobre todo de manera personal, pero también a nivel iglesia, y que creo que son de las cosas que realmente no lo estamos llevando a cabo como el Señor dice, y no lo estamos haciendo con la finalidad de que obviamente veamos resultados, que obviamente veamos un cambio, no solamente individual, sino de manera colectiva, a nivel congregación, y todavía hay muchísima gente que está esperando recibir las buenas nuevas, y nosotros que somos los responsables, los encargados de llevar esto, creo que nos hemos quedado cortos en cuanto a esto. Quiero iniciar leyendo lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De una u otra manera, el Señor nos enseña una perspectiva que debería existir en la vida de cada ser humano. Una situación que tiene que ver con reproducción, una situación que tiene que ver con aprender lo que él mismo hizo cuando estuvo en su ministerio, cuando inició su ministerio. Si bien es cierto que él predicó ante multitudes, que él predicó ante los fariseos, los escribas, en aquel momento los maestros de la ley, también es cierto que el Señor nos muestra de qué manera él quería no solamente hablemos del sacrificio que él realizó en la cruz, sino lo que él quería en cuanto a lo siguiente. Dice el libro de Lucas capítulo 6 versículo 12 en adelante: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Esto es, nuestro Señor tenía la intención de reproducirse, tenía la intención de crear discípulos que en un momento dado, cuando él ya no estuviera, llevara a cabo la misión enorme, la misión que de una u otra manera tiene que ver con la gran comisión que él dio allá en Mateo 28, 18 al 20. Y entre otras cosas, él habla enfáticamente: id. Es un imperativo de orden: id y haced discípulos. Y creo que uno de los propósitos que nos debe llevar en este nuevo año 2021 que inicia es hacer discípulos. Es sobre todo una responsabilidad para aquellos que predicamos, para aquellos que enseñamos, para aquellos que en un momento dado ocupan posiciones como ancianos o diáconos, aunque sean pocas las congregaciones que tengan este esquema bíblico. Pero de una u otra manera, independientemente que seamos predicadores, evangelistas, ministros o lo que sea, cada uno de nosotros, a mí me da gozo, de verdad me gozo en el Señor cada vez que oigo orar a Miguel.
En verdad, ese hermanito lo conocí muy pequeño y la verdad es que hoy lo escucho y creo que sus padres están haciendo una gran labor que va a fructificar un día. Y escucharlo orar y la manera que se expresa y todo lo demás me lleva a la confianza de saber que no solo sus padres, la misma iglesia está haciendo una gran labor, de reproducirse y de crear verdaderos discípulos. Y creo que es una de las cosas que tal vez no hemos atendido de la mejor manera. Y creo que uno de los propósitos de este 2021 es id y haced discípulos. Es trabajar haciendo discípulos, es reproducirnos cada uno de nosotros. Solamente imaginen, si bien es cierto que hay varios hermanos que de verdad son unos eruditos en la palabra, de verdad que algunos de ellos dan prédicas impresionantes, algunos de ellos tienen un conocimiento bárbaro. Imagínense si en lugar de 10, 15 o 20 hermanos que hay así, hubiera 5, 6, 10 veces más. Si hubiera por lo menos 200, 300, 400 hermanos con esas cualidades, con esas características, llevando a cabo la labor de reproducirse, de replicarse, de enseñar y de enseñar, creo que la iglesia, de verdad, la iglesia de Cristo cambiaría en gran manera. Y si no, voltemos a ver a nuestro alrededor muchos grupos religiosos que independientemente de, no voy a hablar en cuanto a errores doctrinales o situaciones que no llevan a cabo, sino al esquema el esquema que han producido de estarse reproduciendo. Y creo que si nosotros somos la iglesia verdadera, si nosotros llevamos a cabo la sana doctrina, deberíamos aprender en primera instancia del ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Él vino a predicar a todo el mundo, pero específicamente él trabajó con 12. No era garantía de que todo esto iba a funcionar de la mejor manera, porque hay que recordar que uno lo vendió, literalmente lo vendió, lo traicionó por 30 piezas de plata, pero otro también lo negó. Y todos ellos, cuando llegó el momento crucial ahí en la vida en el ministerio de nuestro Señor, todos ellos huyeron. Pero posteriormente, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces aquellos 11, más tarde añadido Matías, y más tarde el apóstol Pablo, aquellos 13 hombres literalmente cambiaron la historia de la humanidad. Y hasta la fecha, siempre que hablamos acerca de sana doctrina, siempre hablamos de la doctrina de los apóstoles y hablamos de todos ellos, hablamos de 13 hombres que cada uno desde su trinchera, cada uno desde su misión, cada uno desde su trabajo, pudo hacer por el bien de la humanidad, instruidos por el Maestro, replicados por el Maestro. Y creo que esa es la mejor seña de lo que nosotros podemos llegar a ser. Y tal vez esa es una de las razones por las cuales el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2. Y este pasaje, si bien es cierto que todo el capítulo, pero me voy a concentrar mayormente en los versículos 1 y 2, donde podemos ver que todo esto de hacer discípulos, de todo esto de hacerlo a la manera en que Dios dice, es un trabajo duro, es un trabajo fuerte, es un trabajo de verdad arduo, pero es un trabajo para un Dios fiel. Empieza el versículo 1, esfuérzate en la gracia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Estas fueron importantes palabras de aliento. Pablo sabía que Timoteo necesitaría fortaleza y resistencia para cumplir el llamado que Dios le dio. Y solamente para hacer un paréntesis, hay que recordar que allá cuando iba a entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios le habló a Josué y le dijo, solamente esfuérzate y sé valiente.
Y aquí Pablo nuevamente le habla a Timoteo, esfuérzate, independientemente que según los eruditos, algunas características de Timoteo no tenían que ver con ser un hombre expresivo, no tenían que ser con ser un hombre animoso. Si bien es cierto que en la carta hay otra parte donde que habla Pablo, dice, nadie tenga en poco tu juventud. Hay que recordar que de una u otra manera Timoteo inició su carrera ministerial desde los 25 años y por cerca de 15, 17 años estuvo hombro a hombro, brazo a brazo, lado a lado, trabajando con el apóstol Pablo. Si bien es cierto que ya para nosotros la edad de 42 años no es de un joven, literalmente en muchos aspectos sí era joven, pero el punto no es ese, el punto es que trabajó y es un trabajo duro y ahora Pablo está queriendo que él lleve a cabo esa misma visión. Una vez más, esta es una de las 25 veces aproximadamente que Pablo anima a Timoteo a ser fuerte y a resistir en su labor en Éfeso, una iglesia bastante complicada en algunas circunstancias, en algunos asuntos, tal como varias de las iglesias allá en el primer siglo. Parece que Timoteo era de alguna manera, como ya mencioné, tímido por naturaleza y se desalentaba con facilidad, así que necesitaba que frecuentemente se le dijera esfuérzate. Y creo que muchos de nosotros necesitamos escuchar con mucha frecuencia esto, esfuérzate. Para nosotros acá en México de manera coloquial, en nuestro lenguaje popular, siempre hablamos y decimos, échale ganas, porque es una forma de animar a los demás a esforzarte. Dios siempre está ahí para darnos fuerza. Recuerda lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y se cansan, caminan y caen. Dice, pero termina el versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sin embargo, tenemos que recibir su fuerza. Por lo tanto, Pablo tuvo que alentar a Timoteo a esforzarse. Dios hace el recurso de su fuerza disponible para nosotros. Por eso nos equipa con algo que hemos estado viendo en los estudios bíblicos de cada domingo acerca de cómo resistir los ataques de Satanás. Y hemos visto con detalle todo lo que Dios provee en cuanto a la herramienta, en cuanto al utensilio, si lo podemos llamar así, en cuanto a la verdadera armadura espiritual para poder seguir en la lucha. Todo lo que se escribe el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Sin embargo, no llegará mientras nos sentamos, y esto fue parte de lo que hablamos en cuanto al último mensaje que di el fin de año. Basta ya de hipocresías. Hay que reconocer que hay cosas que no hemos hecho. Hay que ser honestos, hay que ser íntegros. Creo que la primera manera en que podemos cambiar es reconocer lo que realmente no estamos haciendo, lo que realmente no estamos llevando a cabo. Y una de las cosas que no estamos llevando a cabo y que tenía que ver con colar el mosquito y tragarnos literalmente el camello es que hay cosas que han ocurrido en nuestra vida, hay cosas que han ocurrido en nuestras congregaciones y simplemente las hemos dejado de lado, tal vez porque no son pecados aparatosos como lo pudiera ser la fornicación, como lo pudiera ser el alcoholismo, el adulterio y algunos pecados que aunque no lo queramos decir, para nosotros sí son pecados grandes, pero hemos dejado de lado la apatía, la indiferencia, la flojera. Y creo que lo que estoy hablando, lo que estamos ahorita compartiendo es acerca de esto. No sentamos pasivamente y suponemos que Dios simplemente verterá sobre nosotros todo lo que requerimos para seguir adelante. Él nos trae su fuerza mientras lo buscamos y dependemos de Él en vez de nuestras propias fuerzas. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Pablo le dijo a Timoteo una forma específica de esforzarse, la cual es esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta fuerza en la gracia es esencial para una vida cristiana sólida. Aquí la gracia tiene su significado teológico más simple. Se define como la ayuda divina, el regalo inmerecido de auxilio que viene de Dios. Resistir en la gracia, el favor inmerecido de Dios para con nosotros, que es en Cristo Jesús, nos va a proveer, nos va a dar la confianza y el valor, los cuales nunca podríamos tener cuando pensamos que estamos a prueba o pensamos que Dios aún no se ha decidido sobre lo que nos ha de dar a nosotros. No hay nada que pueda hacernos tan fuerte como decir, soy un hijo de Dios en Cristo Jesús. Aún en las pruebas más duras, aún en las aflicciones, aún en las dificultades como las que pasamos todo el 2020, acuérdate Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y creo que esto debería ser una constante, saber que tengo el amor y el favor de Dios a pesar de que no lo merezco. Y aquí voy a hablar de mí solamente, de que no lo merezco. Los demás tal vez no, pero es asunto personal, individual, que cada uno decida en cuanto a esto. Esa es la fuerza que viene por la gracia. Pablo sabía lo que era recibir la fuerza de la gracia de Dios, como hoy le explica ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10, cuando Pablo habla acerca del aguijón, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él podía alentar a Timoteo de esta forma desde su propia experiencia de vida. Capítulo 2, versículo 2, que es lo que nos atañe en cuanto a lo que inicié pensando o proponiendo acerca de hacer discípulos. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Transmite estas palabras entre hombres fieles. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y este versículo es un versículo que con mucha frecuencia en mi ministerio he utilizado para darnos cuenta de que muchas de las cosas que hemos dejado hacer, particularmente en cada congregación, es esto: preparar hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Por eso la historia habla, y por eso la historia dice que el evangelista parece, o el predicador, el ministro, llámale como le quieras llamar, pero por eso se hace eterno. Por eso es que prácticamente toma las decisiones. Por eso es que prácticamente con el tiempo llega a aparecer el dueño de la congregación. Es eso que no se ha reproducido. Es eso que no ha sido capaz de preparar otros hombres, en el caso de los varones y en el caso de las mujeres también, porque las mujeres que son más maduras deberían estar enseñando. Ese es uno de las cualidades que debe desarrollar la esposa de un anciano, enseñar a mujeres jóvenes. Y creo que es algo también que nos ha faltado demasiado, nos ha faltado muchísimo. Por eso, lo que has oído de mí ante muchos testigos, Pablo le recordó a Timoteo del cuerpo de la verdad que había escuchado del apóstol en presencia de otros. Ciertamente Timoteo escuchó muchos estudios de la Biblia que Pablo dio y compartió mucho tiempo con el apóstol en un discipulado personal. Creo que esto es fundamental. Creo que esto es algo que hemos dejado de lado. Creo que hay 1000 argumentos, hay 1000 razones, hay 1000 justificaciones para no estar llevando esto. Creo que si cada uno de nosotros, por eso hablaba yo de un trabajo arduo, por eso hablaba yo de un trabajo de sacrificio, por eso hablaba yo de que aquellos que de una u otra manera tenemos una responsabilidad diferente, deberíamos de verdad invertir tiempo productivo, invertir tiempo en otras personas. Tal vez la primera enseñanza que nos dio el Señor antes de escoger a sus discípulos fue: Él pasó
toda la noche orando, y nosotros deberíamos estar orando, nosotros deberíamos estar pidiendo al Señor, sobre todo aquellos que tenemos más tiempo en el camino de la fe, deberíamos estar pidiendo al Señor que nos muestre a un Timoteo, que nos muestre a un Tito, que nos muestre a un Filemón, que nos muestre a un Juan Marcos, que nos muestre a un hombre en el cual podamos trabajar, en el cual nos podamos reproducir en todos sentidos, en el cual pasemos tiempo personal. No se trata solamente de estudios. Yo sé que hay un buen propósito en las universidades cristianas, hay un buen propósito en las escuelas de predicación, pero pareciera ser que lo hacemos a la manera secular. Clases y clases, información, y después de 3 años pareciera ser que el estudiante ya está listo para cometer una empresa que en verdad es difícil, es problemática, porque es una empresa de Dios, es una empresa en la cual tenemos que invertir todo tipo de características y habilidades que Dios ha dotado a cada uno. Pero no se trata solamente de conocimiento, no se trata solamente de haber adquirido eso, se trata de pasar tiempo. Jesús pasó más de 3 años con 12 hombres, mañana, tarde y noche, 24 horas al día. Tal vez las condiciones sociales, tal vez las condiciones hoy en día no sean para replicar una situación así, pero ¿qué tanto sería si nosotros invirtiéramos por lo menos 2, 3, 4 días a la semana en estar preparando uno a uno? Ese es el discipulado, de manera personal a otro. Él está reproduciéndonos a otro. Si hubiera alguien, de verdad, si hubiera alguien, ya lo mencioné, si hubiera alguien que trabajara de fijo con Miguel en esta etapa de su vida, créanme que el próximo predicador no tendrían que estar buscando en ningún lado, ahí lo tendrían. Y no solamente Miguel, muchos jóvenes, muchos hombres allá en Altamira podrían ser preparados para cometer esa responsabilidad y ese compromiso. Y alguna vez cuando inicialmente estuve allá con ustedes, siempre se los dije, yo les dije muchas veces, ustedes no necesitan un predicador, ustedes necesitan 10 predicadores. Y para ello hay que trabajar. Y para ello hay que hacer muchísimas cosas. Y para ello hay que invertir tiempo. Y para ello hay que hacer una labor de sacrificio. Y creo que a final de cuentas, a corto, mediano, largo plazo, el Señor les va a recompensar en gran manera. Pero hemos tomado el camino fácil. Y no solamente en Altamira, en muchas partes del país donde hemos estado mi esposa y yo, hemos visto eso. Si bien es cierto que hemos tenido el privilegio de trabajar para varias congregaciones de tiempo completo, lo cierto es que la labor de un evangelista, la labor de un ministro, de un predicador debería ser eso, preparar hombres fieles, hombres idóneos para enseñar a otro. Y en la medida que esto se pueda llevar a cabo, es en la medida que se va a crecer, es en la medida que entonces iba a ser el argumento para abrir nuevas congregaciones, para abrir nuevas obras, y no que se abran solamente por división o porque se enojaron, se agarraron sus canicas y se fueron. Ciertamente, como dije antes, Timoteo escuchó muchos estudios de la Biblia. Puede ser que Pablo le recordara a Timoteo de un mensaje especial que presentó en el servicio de ordenación de Timoteo entre muchos testigos. Eso es lo que escribe ahí en la carta a Timoteo. Pero aquí parece referirse a la doctrina que se le dio cuando, en presencia de muchos testigos, impuso sus manos sobre él. Eso es lo que habla 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Entonces, el apóstol le dio la forma apropiada de sanas palabras que debía de enseñar, y ahora le dice que le encargue esas palabras a hombres fieles, de la misma forma en que le fueron encargadas a él. Dice el versículo 2, entre otras cosas, esto encarga a hombres fieles. Dios le dio ministerio a Timoteo, no para que lo guardara, sino para que se la pasara a otros. Una parte esencial de su trabajo como pastor era derramar sobre otros lo que Dios le había encomendado. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Mira el escritor de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque debiendo ser ya maestros, y un maestro es el que lleva a cabo esa labor.
O sea, no solamente es que no crezca espiritualmente la congregación, también es que muchos de nosotros que hemos oído y oído, algunos de nosotros ya llevamos 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 años. ¿Y qué hemos hecho? ¿De qué manera nos hemos replicado? Y al contrario, a veces caemos en esa apatía, en esa indiferencia, hemos caído en esa flojera, en esa situación que nos lleva, incluso ya también nosotros, que después de tanto tiempo tenemos necesidad que nos vuelvan a dar una lechita espiritual. Dios le dio ministerio a Timoteo para que no lo guardara, sino para que se la pasara a otros. Una parte esencial de su trabajo como pastor era derramar sobre otros lo que Dios le había encomendado. Uno pudiera decir que todo lo que un ministro, evangelista, pastor, llámale como quieras, debe entrenar a otros a hacer todo lo que hace en su ministerio. No hay deberes tan sagrados o secretos que deban guardarlos para sí mismo. Un líder siempre debe tratar de extender el ministerio a otros y entrenar a otros para hacer la labor del ministerio. Pablo no debía enseñar a otros sus propias ideas particulares, sino simple doctrina apostólica y ejemplo. Por eso él dice: lo que has oído de mí, lo que fue vertido sobre él por Pablo, Timoteo era responsable de vertirlo, o como se diga, en otros, de transmitirlo a otros. La labor de entrenar líderes es simplemente una parte de la descripción del trabajo del pastor, ¿no? Y del pastor, evangelista o del líder. No solo debe entrenar líderes cuando la necesidad de un líder es evidente, ni tampoco debe entrenar líderes solamente para las necesidades de su congregación. Él debe, entre otras cosas, entrenar líderes para en general el reino de Dios, ya sea que se usen en un ministerio en la congregación o en particular o no. Esto es cuando se ensancha, esto es cuando no solamente seremos, como dijo nuestro Señor, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Esto es lo que deberíamos tener en mente cuando se prepara o cuando preparamos líderes, cuando preparamos hombres fieles, es pensando en un asunto global. En inicio, sí, nuestra Jerusalén tal vez pudiera ser nuestra congregación, tal vez pudiera ser nuestra familia, pero después tenemos que ir expandiéndonos y expandiéndonos. A hombres fieles, menciona Pablo ahí. Cuando Timoteo buscara a aquellos sobre los cuales transmitir la doctrina apostólica y la práctica, debería buscar la cualidad de la fidelidad. Fíjense, no dijo el más inteligente, no dijo el hombre el más sabio, no dijo el más preparado, no dijo el que supiera hermenéutica, el que supiera apologética, el que supiera los originales griegos, los originales hebreos, y no estoy diciendo que no sea importante en cuanto al conocimiento y en cuanto a lo que tengamos que desarrollar algunos de nosotros para tener una comprensión más completa en cuanto a la doctrina. Pero aquí particularmente Pablo habla de fidelidad. No necesitaba encontrar tampoco hombres demasiado listos, hombres populares, hombres fuertes, hombres fáciles, hombres perfectos, ni hombres apuestos. Pablo le dijo que buscara hombres fieles. Tal vez la única excepción a la regla he sido yo, porque buscó hombres guapos. Y bueno, no todos se pueden dar el lujo, pero no todos pueden tener esa bendición. Pero esto es una broma. A través de la historia del cristianismo, algunos se han aferrado a la idea de la sucesión apostólica. Fíjate lo que da motivo a muchas prácticas erróneas en la sana doctrina. Fíjate lo que da motivo a todo eso que después nos ofende, que después nos hace arder, así como Pablo le ardía la mente y el corazón al ver la idolatría allá en Atenas, así nos hace. Pero todo tiene una raíz, todo tiene un origen. Y si nosotros no estamos haciendo las cosas desde el principio bien, pues es obvio que mucha gente tampoco la va a hacer bien. Esta es la idea de que usted puede saber quién es un verdadero ministro del Evangelio, porque Pedro ordenó a alguien para que lo sucediera.
y el que fue ordenado ordenó a alguien para que lo sucediera, y el siguiente ordenó a alguien para que lo sucediera, y así sucesivamente, continuando con la línea. Sin embargo, este versículo revela, fíjate, a diferencia de esa creencia, a diferencia de esa costumbre, porque se ha vuelto una costumbre, a diferencia de esa insana, de esa equivocación doctrinal, fíjate lo que el mismo texto aclara. Este versículo revela la verdadera sucesión apostólica, la sucesión de hombres fieles, en plural, no uno, hombres fieles, que toman las enseñanzas de los apóstoles y las transmiten a otros. Esa es la pluralidad que debe de existir en la iglesia del Señor. Esta es la pluralidad que deberíamos estar buscando cada uno de nosotros. Por eso Efesios 4, 12 y 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Siempre está hablando en plural, no está hablando de uno, pero a diferencia de que podamos ver en otros grupos religiosos que esto no ha sido llevado a cabo y que hasta nos ofende que se le dé un determinado nombre o papel a una sola persona, ¿y nosotros qué hemos hecho? Pareciera ser que el evangelista, el predicador, el ministro es la figura máxima de nuestro núcleo, es la figura máxima en una congregación, y esto no debería ser así. Es cierto, ya mencioné, demos gracias a Dios por grandes instrumentos que Él ha colocado, pero la primera labor, o una de las primeras labores que debería estar haciendo el evangelista es preparar hombres fieles, es preparar hombres ¿para qué? Para que haya esa pluralidad que menciona la Escritura, y a partir de ahí, entonces sí llegar a ese esquema bíblico que nos muestra la Escritura, para que una congregación, en la medida que pueda crecer, tener ancianos, tener diáconos, tener evangelistas, tener maestros, entonces la congregación por sí sola va a tener un crecimiento bárbaro. Pero nos hemos quedado en la apatía, o nos hemos quedado en la justificante de que no hay hombres suficientes que cumplan los requisitos ahí dados por Pablo en Timoteo y en Tito en cuanto a la labor de ancianos o de diáconos. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Porque eso sí, ¿quién nos ha autorizado o quién nos ha calificado para estudiar 3 años y entonces sí mencionar, entonces sí nombrar como el mandamás a un evangelista o a un predicador? ¿Por qué ahí no ponemos reparo? ¿Por qué ahí no ponemos requisitos? ¿Por qué ahí no ponemos toda clase de situaciones que nos lleve a considerar si es el adecuado o no es el adecuado? Pareciera ser que por eso digo que lo hacemos como el mundo. He conocido hombres que de verdad quieren servir a Dios, pero que después de 2 o 3 años, y hasta a veces he bromeado con algunos que están estudiando ahora, y les he dicho, por favor, no te vuelvas doctor de la ley, porque generalmente los doctores de la ley ya son aquellos que lo saben todo. Y aunque haya áreas donde no tengan experiencia, de todas maneras, porque tienen todo el conocimiento doctrinal, porque conocen mucha parte de la Escritura. Pero ya en la práctica, ya en el mundo real, las cosas son totalmente diferentes. Y esto es lo que ha pasado, y esto es lo que ha ocurrido, y esto es lo que nos ha llevado a que siempre el poder se centra, o siempre la mirada se centra solamente en una sola persona. Sin fidelidad a las enseñanzas y el ejemplo de los apóstoles, la idea de la sucesión apostólica no es nada más que la imposición de manos vacías sobre cabezas vacías. ¿Dónde está la ininterrumpida sucesión apostólica? Y no estoy diciendo, no quiero transmitir la idea errónea de que debe haber apóstoles. Ya mencioné lo que dice Efesios 4, 12 y 13. Pero lo que sí debería de hacer precisamente para combatir esto, para combatir esa mala práctica que existe en algunos grupos, es eso: que haya pluralidad, que haya maestros, que haya evangelistas, que haya pastores, que haya diáconos, que de verdad crezca el cuerpo de Cristo conforme a lo que establece la Escritura, conforme a lo que habla en cuanto a si lo podemos llamar así, un organigrama bíblico. ¿Quién puede saberlo? Probablemente no exista en la faz de la tierra. Todas las pretensiones de ciertas iglesias son tan tontas como ociosas e inútiles,
que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta labor de entrenar líderes era tan importante que no podía limitarse a Timoteo solamente. Aquellos a quienes había entrenado también se les debía dejar la labor de enseñar también a otros, que sean idóneos. ¿Y cómo llegan a ser idóneos? Bueno, una de las formas es expresar la capacidad comprobada por la experiencia. Y esta es la manera, esta es la forma, este es uno de los indicativos de cómo poder llevar a cabo todas estas cosas que tienen que ver con estar, como inicié, estar reproduciéndonos. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Y creo que muchos de nosotros tendríamos que morir a nuestras ambiciones personales, tendríamos que morir a nuestro egocentrismo, tendríamos que morir a nuestro anhelo de querer siempre ser la figura central, de que los demás nos reconozcan el conocimiento, nos reconozcan la capacidad de elocuencia, nos reconozcan una y varias situaciones o condiciones que tiene que ver con que realmente nosotros sí servimos al Señor de la manera correcta, a diferencia de otros. Y esto es lo que ha llevado a que no estemos de verdad haciendo lo concerniente, lo necesario para el crecimiento de la obra de Dios. Y creo que si hay un buen propósito que podemos llevar a cabo en este año, es la reproducción. No es tan complejo, no es tan complicado el asunto del discipulado. Es parte de, el mismo Señor lo enseñó. Y Pablo lo replica en la función, en la misión que le está dando a Timoteo. Preparar hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Y en la medida que esto sea un continuo, en la medida que esta mecánica esté funcionando activamente, es en la medida de que tal vez algunos de nosotros que ya pasamos de la tercera edad y que ya deberíamos retirarnos, no sé si pensionados o no, pero tal vez es tiempo de darle paso a nuevas generaciones. Tiempo de pensar en que realmente hay muchos que deberían estar ya ejerciendo este ministerio. Y créeme, no estoy juzgando, criticando que haya escuelas bíblicas. Qué bueno, gloria a Dios. Pero que lo veamos como esto, como un instrumento, no como el fin. Y creo que esto es lo que ha ocurrido en nuestras congregaciones. Lo hemos vuelto como el fin. Y luego ya cuando se hace famoso, todos nos estamos peleando por ofrecerle un puesto en la congregación. Esto, queridos hermanos, no es bíblico. Cuando que de la misma casa deberían de salir todos aquellos responsables, todos aquellos hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Esto es mi deseo. Ese es mi primer deseo para este 2021. Y de manera personal, con las limitaciones, con todas las circunstancias, situaciones que estamos viviendo, yo personalmente lo voy a seguir haciendo. Lo intentaré hacer desde mi trinchera, pero te invito a ti, si eres un líder, un predicador, un evangelista, un ministro, a que hagas lo mismo. Es el tiempo de la reproducción y es el tiempo de que haya una multitud alabando y glorificando al Señor. Que Dios te bendiga.